resumido para tener los elementos claves, los elementos centrales de cada acontecimiento, porque las cruzadas, como les dije, duran 210 años más o menos, duran las cruzadas. Y estamos resumiendo todo lo que se puede para hablar de lo más conciso posible. En el concilio de Clermont, el Papa Urbano II, que ya estaba inspirado por sus antecesores, Víctor III y Gregorio VII, quienes ya habían predicado sobre la necesidad de una guerra justa contra los enemigos de Cristo en África y el Levante, hace el llamamiento general para la primera cruzada. Este fue el inicio de las cruzadas, el llamamiento del Papa Urbano II. Yo tengo el discurso de Urbano II de Clermont, que es un discurso espectacular, que se llama La intimación a la cruzada. Este discurso está citado por el historiador italiano Cesare Cantù, que pone la fuente original del discurso y dice: id, hermanos, id con confianza a atacar a los enemigos de Jesucristo, que para ignominia de los cristianos se hallan desde hace mucho tiempo en posesión de Siria, de Armenia, de toda el Asia Menor. Han procedido peor todavía, han usurpado el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, ese monumento maravilloso de nuestra fe, y venden a nuestros peregrinos la entrada a una ciudad que hoy no estaría abierta más que para los cristianos si hubieran conservado algún vestigio de su antiguo denuedo. ¿No es esto lo bastante suficiente como para oscurecer la serenidad de nuestra frente? ¿Y quién acaso sino los envidiosos de la gloria cristiana soportaría la vergüenza de no dividir a lo menos el mundo por la mitad contra los infieles? O sea, ir y romper el mundo por la mitad si hace falta contra el enemigo. Oh cristianos, poned fin a vuestras disensiones y reine la concordia entre vosotros en los países lejanos. Y emplead en la más noble empresa ese valor y ese tino que prodigáis tan inútilmente en vuestras disputas particulares, que hasta hoy es así. Hasta hoy, entre cristianos, entre católicos, nos peleamos entre nosotros. Entre nosotros. Eso es ridículo. Y acá el Papa Urbano, con un sentido de grandeza histórica, entendiendo la situación, dice: basta de divisiones absurdas, unámonos todos contra el enemigo común. Entonces, el discurso es larguísimo, es así penetrante, es fortísimo el discurso, al punto tal que en ese mismo momento el pueblo que estaba allí presente empezó a gritar: Deus vult, Deus vult, Deus vult, que significa Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere. Es decir, el pueblo que escuchó el discurso del Papa se preparó para ir a la lucha, al instante. Y entre ellos se encontraba un famoso monje, Pedro el Ermitaño, quien ya había inflamado a toda Europa con sus prédicas y visiones sobre recuperar Jerusalén, el llamado patrimonio de Cristo. De hecho, la cruzada va a empezar con Pedro el Ermitaño, el monje Pedro el Ermitaño, que le va a dirigir a los soldados, que eran la mayoría campesinos. Esta cruzada se le conoce como la cruzada de los campesinos o la cruzada del pueblo, que es la primera parte de la primera cruzada. Y van a darse batallas especialmente contra judíos, porque estos cruzados de Pedro el Ermitaño en el camino van a encontrarse con judíos y van dentro de ese apasionamiento que tenían, van a decir: bueno, los judíos son, por culpa de ellos Cristo murió, por culpa de los judíos le crucificaron a Jesús, entonces los judíos son los primeros que tienen que morir, y ahí se van a dar grandes matanzas innecesarias de población judía
que nada tenía que ver en este cuento, ¿verdad? Pero bueno, y después de eso van a llegar a las fronteras de la actual Bulgaria y cerca de Hungría, y allí van a ser masacrados por los musulmanes las tropas de Pedro el Ermitaño. Pedro el Ermitaño se va a salvar milagrosamente, pero van a morir la gran mayoría de los cruzados campesinos que estaban con él. La segunda parte de esta cruzada va a ser dirigida por el personaje que está en la imagen, Godofredo de Bouillon, el duque de Lorena, de los francos, del reino de los francos. Y a Godofredo de Bouillon se le van a unir muchos otros comandantes famosos, que yo no puse allí su nombre, obviamente por cuestiones de espacio. Bohemundo de Sicilia, Hugo de Francia, Roberto III de Normandía, Tancredo de Sicilia. Todos ellos van a unirse. Raimundo, el conde de Tolosa, no me puedo olvidar de él. Entonces todos ellos van a unirse, y este segundo ejército en la primera cruzada es conocido como el ejército de los príncipes. El primer ejército dirigido por Pedro el Ermitaño era llamado el ejército del pueblo, y el segundo ejército dirigido por Godofredo de Bouillon fue llamado el ejército de los príncipes. Y este ejército de los príncipes va a tener que superar increíbles penurias y fatigas. Van a vencer increíbles penurias y fatigas hasta que parecía todo perdido cuando llegaron frente a Antioquía. Como les había dicho, Antioquía era la ciudad que le pertenecía a la cristiandad toda la vida. Antioquía, donde los apóstoles hicieron muchísima prédica, los apóstoles de Cristo en Antioquía, y cayó en manos de los turcos, de los selyúcidas, y todo parecía perdido en Antioquía. Parecía que la cruzada fracasaba. En Antioquía ocurrió el famoso milagro de Antioquía. Esto es algo que yo les tengo que contar. No puede pasar por alto, porque refleja lo que era el espíritu de los cruzados. Refleja lo que era el espíritu de los cruzados. En Antioquía estaban ya muriendo de hambre. Los turcos no se rendían. Los turcos tenían superioridad numérica. Tenían mejores armas. Parecía que fracasaba la expedición. Y una noche, un campesino que era monje, que estaba ahí entre los príncipes, llamado Pedro Bartolomé, en un sueño se le aparece el ángel Gabriel. Y le dice el ángel Gabriel a este Pedro Bartolomé: andate en este bosque que está a tantos metros, a tal lugar, al lado de tal piedra y tal pozo y tal río, y excava. Entonces, Pedro Bartolomé, que yo dije el ángel Gabriel, perdón, no era el ángel Gabriel, el ángel Miguel, San Miguel Arcángel se le aparece, perdón, no era Gabriel, San Miguel Arcángel se le aparece a Pedro Bartolomé. Entonces se va Pedro Bartolomé hasta el lugar donde le dijo San Miguel, el arcángel San Miguel, excava en ese lugar y encuentra una lanza. Y dice que cuando encuentra la lanza, se le vuelve a aparecer Miguel, el arcángel, y le dice: esa es la lanza con la que Longino, el romano, le clavó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Con esa lanza ustedes vencerán, le dice Miguel a Pedro Bartolomé. Y Pedro Bartolomé, este monje que estaba ahí alucinado y impresionado, se va gritando: encontré la lanza de Cristo, encontró. La lanza de Cristo. Y estos personajes que estaban todos ya seguros de que iban a morir ahí. Godofredo de Bouillon ya estaba escribiendo su testamento: vamos a morir acá. La lanza de Cristo. Y todos creyeron, y Antioquía cayó en manos de los cruzados.
No solo Antioquía cayó en manos de los cruzados, Jerusalén, poco después ya conquistarían Jerusalén. Un año después conquistarían Jerusalén. Un 15 de julio del año 1099. Hace 3 o 4 días se recordaba el aniversario, ¿verdad?, de la reconquista de Jerusalén. Y lo hicieron con una fe, con una confianza y con un milagro, un literal milagro. Encontraron la lanza de Cristo. Y allí entonces nosotros vamos a decir, ¿será cierto? ¿Será no cierto? Queda a criterio de cada uno saber si es cierto o no que encontraron la lanza de Cristo, la lanza con la que le clavaron a nuestro Señor el romano Longino. Ese ya queda a criterio de cada uno. Pero lo cierto y concreto es que ellos creyeron. Ellos estaban convencidos de que era y se fueron con inferioridad numérica, pasando hambre, pasando sin provisiones, conquistaron Antioquía, conquistaron Jerusalén. Esa fue la primera cruzada, la cruzada victoriosa, dicho sea de paso. Godofredo de Bouillon entró en Jerusalén, le quisieron nombrar rey de Jerusalén, él rechazó el título de rey, él dijo que quería que lo nombren varón y protector del Santo Sepulcro. Y él tuvo ese título de varón y protector del Santo Sepulcro. Él no tuvo el título de rey. Él decía que él no podía tomar el título de rey en la ciudad de Jesucristo. Por favor, decían, jamás, jamás. Entonces, esta fue la primera cruzada. Fue la cruzada victoriosa. Y para un escritor argentino, el padre Sáenz, en su obra La nave y las tempestades, en el volumen 3 de esa obra, él dice que esta fue la única cruzada. Para él, las cruzadas terminaron ahí. Para él, todo lo que vino después ya no son cruzadas porque ya no tiene ese sentimiento de fervor religioso. Ya se tratan de guerras políticas y territoriales. Ya no es más una guerra esencialmente religiosa. Esa es su opinión, ¿verdad? Es opinión de Sáenz. Puede ser que tenga razón en cierto sentido, porque es cierto que las guerras posteriores ya no van a tener ese fervor religioso. Sin embargo, yo sigo la clasificación más tradicional, vamos a decir, que divide las cruzadas en varias cruzadas. Entonces, tenemos a Hilaire Belloc, que también les mencioné. Para él, las cruzadas son 3 nomás. La primera, la segunda y la tercera. Después las otras ya no son cruzadas, para Hilaire Belloc. Y bueno, esas son ya opiniones de los historiadores y tienen sus motivos. La primera cruzada fue la cruzada victoriosa. Fue la cruzada en la que se conquistó Jerusalén y Jerusalén quedó en manos de los cristianos casi 100 años. Casi 100 años. Un poquito menos, 90 años más o menos, estuvo en manos de los cristianos Jerusalén. La segunda cruzada. En ese mapa que ustedes van a ver allí, ese es el mapa cuando los estados de los cruzados, es decir, los estados de estos hombres que iban a recuperar la Tierra Santa, alcanzó su máximo esplendor. Allá por el año 1135. Esta es la máxima extensión. Estaba dividido en 4 estados. El reino de Jerusalén, propiamente dicho, cuya capital estaba en Jerusalén. El Principado de Antioquía, que dependía de Bizancio, pero estaba dentro, obedecía al rey de Jerusalén, pero dependía de Bizancio, una cuestión ahí entre ellos, ¿verdad? El condado de Edesa y el condado de Trípoli. Estos 4 formaban parte de los territorios cruzados. Ese principado de la Cilicia Armenia era un territorio independiente que estaba bajo control también de Bizancio. Entonces, en este momento se alcanzó la máxima expansión de los estados cruzados. Y la segunda cruzada va a empezar justamente cuando los turcos van a querer reconquistar el territorio perdido y de hecho que van a conquistar el condado de Edesa.
ese que está en amarillo ahí, el condado de Edesa, County of Edesa, dice en el mapa, eso ellos van a quitarle a los cruzados. Los maometanos tardaron en reorganizarse porque estaban más divididos que los cristianos. Los estados cruzados alcanzaron su máxima extensión antes de la Segunda Cruzada con el reinado de Balduino II. Los balduinos ya se van a proclamar reyes de Jerusalén. Godofredo de Bouillon nunca se proclamó rey de Jerusalén. Estos balduinos y los que vinieron con ellos sí ya se proclamaron reyes de Jerusalén. Acá apareció la secta de los asesinos. ¿Oyeron hablar del juego llamado Assassin's Creed? Entonces, la secta de los asesinos es, justamente surge o es la inspiración de lo que en ese videojuego conocemos ahora como Assassin's Creed. La secta de los asesinos surge como inspiración, o sea, es la inspiración de ese videojuego que tenemos de Assassin's Creed, ¿verdad? Esta secta de los asesinos eran musulmanes de tipo gnóstico que llevaban a cabo rituales de iniciación protomasónicos para sus nuevos miembros. Utilizaban métodos despiadados y pérfidos contra sus enemigos cristianos e incluso contra otros musulmanes. Su lema era: nada es verdad, todo es lícito. Eran gobernados por el gran maestro a quien llamaban el viejo de la montaña. ¿Están escuchando? ¿Yes? Sí, sí, sí. Acá entonces surge esta llamada secta de los asesinos. Estos asesinos, les voy a leer lo que dice el italiano Cesare Cantù. Les voy a leer lo que dice Cesare Cantù, que habla de la secta de los asesinos, ¿verdad? Dice: estos temibles adversarios de los cristianos en Palestina tenían con regularidad los lunes y miércoles sus asambleas de la sabiduría, presididos por el misionero supremo, y construyeron un gran palacio a propósito para ellos. Tenían los adeptos de la secta de los asesinos 9 grados que pasar para llegar a la sublime ciencia. En el primero, el más largo y penoso, se inspiraba al neófito una ilimitada confianza en el misionero supremo, el amor a la doctrina sin comunicársela, a pesar de todo, mientras no jurase hacer y creer todo lo que se le mandase. Entonces entraba en el segundo grado, en el que se le instruía la fe a los imanes, los descendientes del profeta Mahoma, ¿verdad? Y depositarios de la verdadera enseñanza. O sea, los asesinos se llamaban a sí mismos depositarios de la verdadera enseñanza. En el tercer grado se le instruía de todo lo relativo al número 7, números místicos y sagrados de los cielos, planetas, tierras, mares, buenos consejos, colores, metales, así como de los imanes. En el cuarto grado se les enseñaba que desde el principio 7 legisladores parleros, o sea, se llamaban parleros, fueron enviados de Dios, cada uno de ellos perfeccionando la doctrina del precedente, y fueron seguidos por 7 ayudantes llamados los mudos. Los mudos. Estos parleros fueron Adán, Noé, Abraham, Moisés, Cristo, Mahoma, Ismael y sus ayudantes, Set, Sem, Agar, Aarón, Simeón, Ali y Mohamed, hijo de Ismael, bla, bla, bla. En el grado siguiente, el quinto grado, se aprendía que cada profeta había instruido a 12 apóstoles para propagar su doctrina. En el sexto grado, se empezaba a exponer los dogmas de la secta, especialmente la necesidad de subordinar
la religión positiva a la filosofía y fe al raciocinio. Es decir, que estos personajes decían que la religión tenía que estar sometida por la razón. Cuando el adepto estaba convencido de ello, llegaba al séptimo grado en el que se le explicaba la doctrina de la unidad perfeccionada por las obras de los sabios. En el octavo grado se volvía a la religión positiva, a cuyas doctrinas se habían despojado de toda base con la enseñanza precedente, tanto que se le podía ya mostrar con seguridad que para nada necesitaba de Dios ni de los profetas para hacer las cosas rectas. Atentos. Porque siempre nos dicen, ¿acaso vos necesitas de la religión para saber lo correcto o lo incorrecto? Esto ya viene de la secta de los asesinos. Y finalmente, cuando llegaban al noveno grado, se le enseñaba al adepto con un símbolo, nada es verdad, todo es lícito. Ese es el lema de los asesinos. Nada es verdad, todo es lícito. Cualquier similitud con la masonería no es pura coincidencia. No es pura coincidencia. Entonces, la segunda cruzada se inicia en el año 1147, como dice nuestro texto. Los enemigos eran Nureddino y Solimán. San Bernardo de Claraval es el principal hombre que llamó para la segunda cruzada. Ya leímos sobre San Bernardo. Y acá aparecen las primeras órdenes templarias. Los templarios, los hospitalarios, los protectores del Santo Sepulcro. Todas estas órdenes católicas aparecen alrededor de la segunda cruzada. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, Emilio. Perfecto. La tercera cruzada. Como la segunda cruzada fracasó en el Levante, el condado de Edesa que les había dicho terminó en manos musulmanas. Balduino de Jerusalén, el tercero, logró estabilizar la situación, pero tras su muerte se dieron muchas peleas internas en el reino. Eso fue una constante. Saladino el Piadoso, que le tenemos en imagen, el más brillante líder y guerrero maometano de la época, inicia su carrera allá por el año 1169. Como sultán de Egipto y Siria, unificó a los musulmanes que lo reconocían como el califa del Islam. Saladino intentó eliminar a la secta de los asesinos, pero terminó aliándose con ellos. Acá hay una historia otra vez interesante de la secta de los asesinos. Saladino, cuando estaba por destruir a los asesinos, cuando estaba por invadir el castillo donde vivía el viejo de la montaña, que era el que le comandaba a los asesinos, se fue a dormir y a la mañana encuentra al lado de su almohada un cuchillo enorme. Y abajo del cuchillo estaba escrito: Saladino, te dejamos llegar hasta acá solamente porque queríamos divertirnos. Pero así de fácil hubiera sido matarte. Firma los asesinos, ¿verdad? Entonces, allí Saladino dice, ok, creo que debería aliarme con ellos. Entonces se terminó aliando con los asesinos, porque se le dio un pavor y un terror. De hecho, que los asesinos le asesinaron, como dice su nombre, a muchísimos guerreros cristianos, reyes, condes, duques. Era su mecanismo. Incluso a los musulmanes que les hacían problemas, le asesinaban también. O sea, no tenían ningún problema. Balduino IV, el niño rey leproso, asumió el reino de Jerusalén a los 13 años. Debió combatir contra el terrible Saladino y las intrigas de su propia corte. No sé si ustedes vieron una película que se llama Kingdom of Heaven, que trata sobre las cruzadas justamente. Ahí aparece Balduino, que aparece, le muestran con una máscara de metal le muestran. En realidad él no usaba máscara, pero sí era leproso y a los 13 años él combatió contra Saladino.
y lo combatió con muchísimo denuedo. De hecho, que le logró derrotar en varias ocasiones. Le logró derrotar en la batalla de Montgisard, le derrotó en la batalla de Damasco, en varias ocasiones le derrotó. Lo que pasa es que cuando falleció el niño rey leproso, falleció muy joven, las divisiones internas eran muy grandes allí en los Estados Cruzados y Saladino tiene una victoria decisiva en la batalla de Hattin. La batalla de Hattin en el año 1187, poco antes de la caída de Jerusalén. En la batalla de Hattin, Saladino le derrota al ejército de Guy de Lusignan, y la derrota es decisiva. Nunca más se recuperó Jerusalén. Jerusalén cayó para siempre en manos de los musulmanes. Nunca más se recuperó Jerusalén. O sea, que Saladino es el hombre que recuperó Jerusalén para siempre en manos de los mahometanos. Es así, lastimosamente. La tercera cruzada va a empezar cuando los europeos se van a enterar que Jerusalén cayó en manos de Saladino. Ese fue un golpe terrible que sacudió a toda Europa. Los reyes y príncipes cristianos enfrascados en luchas intestinas, incluso desafiando al papado, porque en esa época había una guerra entre el Sacro Imperio y el papado. La guerra que se conoce como de los gibelinos contra los guelfos, ¿verdad? Los gibelinos eran los que apoyaban al Sacro Imperio y los guelfos eran los que apoyaban al Papa. Y mientras Balduino y Guy de Lusignan pedían auxilio para ayudarles, ¿verdad? Ellos se la pasaban peleándose entre ellos, ¿verdad? Les calentaban pepino. Recién cuando cayó Jerusalén, ahí parece que ellos se dieron cuenta, las puchas, qué bobos somos, ¿verdad? Pero ya fue tarde, fue irremediable, fue irremediable. Tres legendarios monarcas de los más grandes reinos de Occidente, Federico Barbarroja, del Sacro Imperio, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de la Inglaterra Plantagenet, se aprestaron para enfrentar a Saladino el Piadoso. Estas guerras, esta tercera cruzada, si bien fue victoriosa militarmente hablando para los cruzados, no logró el objetivo primordial, que era recuperar Jerusalén. Jerusalén, como ya les dije, nunca más volvió a estar en manos cristianas. Y el que se destacó en esta cruzada fue Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra. Él fue el que se destacó en esta cruzada, le derrotó a Saladino, conquistó Chipre, la isla de Chipre, derrotó a Saladino en el sitio de Acre, derrotó a Saladino en la batalla de Arsuf, una batalla gigantesca, derrotó a Saladino en la batalla del Haifa y estuvo a pocos kilómetros, a 3 kilómetros según algunos, de Jerusalén. De hecho que Ricardo dice que lloró y se tapó los ojos y dijo, no puede ser que no, Señor mío, no puede ser que no estoy tan cerca y a la vez tan lejos de Jerusalén. Tan cerca y a la vez tan lejos de Jerusalén. No logró reconquistar Jerusalén por varios motivos. Porque se quedó sin soldados, eso por una parte. Por otra parte, le hicieron un golpe de estado a Ricardo Corazón de León en Inglaterra. En Inglaterra le hicieron un golpe de estado, su hermano Juan Sin Tierra le hizo un golpe de estado, él se enteró de eso y a partir de ese momento ya no supo más qué hacer. Si ir a Jerusalén, que no tenía posibilidades de éxito, o sea, tenía muy pocas posibilidades, o ir a recuperar su reino, ¿verdad? Y Ricardo Corazón de León fue un grandioso guerrero, pero fue un político no muy buen político, porque él le insultó al rey de Francia, Felipe Augusto, le acusó de ser cobarde, le insultó al rey de Austria, que también estaba ahí, el duque de Austria, Leopoldo, le dijo que Ricardo era el jefe, no ustedes son todos inútiles, más o menos le trató de inútiles.
Y bueno, todos ellos se enemistaron con Ricardo. El rey de Francia se retiró, el rey de Austria se retiró, y Federico Barbarroja, el sacro emperador, nunca terminó de unirse a la cruzada. Cuando lanzó su cruzada, él atacó por el norte, derrotó a los turcos. Es cierto que le derrotó a los turcos en un par de batallas, pero luego se murió, se tropezó de su caballo, no se sabe cómo lo que murió. Algunos dicen que la secta de los asesinos le mató a Federico Barbarroja, nadie sabe. Nadie sabe, lo que sí es que se murió ahí y murió Federico Barbarroja, entonces quedó Ricardo solo. Y Ricardo, faltando 2 millas para tomar Jerusalén, se dio cuenta que no podía reconquistarla, no tenía suficientes hombres, y lloró, y entonces pactó con Saladino. Pactó con Saladino que Jerusalén iba a seguir en manos de los musulmanes, pero que los cristianos iban a poder entrar y visitar el Santo Sepulcro sin que se les persiga, sin que se les haga daño. Y acá termina prácticamente el esplendor de las cruzadas. A partir de la Cuarta Cruzada, según Belloc, ya no es más cruzada, la Cuarta Cruzada. De hecho, esta Cuarta Cruzada va a ocurrir cuando los ayubitas, herederos de Saladino, deshicieron todos los pactos y volvieron a atacar a los cristianos. La Cuarta Cruzada va a ser dirigida por el personaje que está en la imagen, Enrico Dándolo, un personaje muy curioso también que tiene su historia, ¿verdad? Enrico Dándolo, por ejemplo, era veneciano, el dogo de Venecia o el duque de Venecia. Y Enrico Dándolo, siendo muy joven, ya había luchado junto a los venecianos contra los piratas musulmanes. Y le capturaron a él en una batalla. Y los musulmanes le torturaron. No solo le torturaron, le quemaron los ojos, al punto tal que Enrico Dándolo se quedó ciego. Y le arrojaron al desierto. Enrico Dándolo milagrosamente se salvó. No solo se salvó, inició la Cuarta Cruzada. Y la Cuarta Cruzada fue la cruzada trágica. ¿Por qué la cruzada trágica? Porque en vez de lanzarse el ataque sobre los maometanos, se lanzó el ataque sobre Constantinopla. O sea, la cruzada número 4 fue contra Constantinopla, para que tengan una idea nomás. No fue contra los maometanos. Y en esa Cuarta Cruzada, Enrico Dándolo derroca a los comnenos, a los emperadores comnenos de la dinastía Comneno que estaban ahí en Constantinopla, y establece el Imperio Latino, que duró desde 1204 hasta 1261. Entonces, Enrico Dándolo se mandó y dijo, voy a conquistar Constantinopla. Él tuvo sus razones, porque los venecianos, los genoveses, los italianos, siempre dijeron que las cruzadas nunca se iban a poder vencer si no se controlaba un puerto seguro. Y los de Bizancio, los griegos, se comportaron muy erráticamente. Aunque ustedes no lo crean, el Imperio Bizantino, poco o nada ayudó en las cruzadas. De hecho, se dice que apoyó a los turcos en varias cruzadas. Con eso ya les digo todo. Entonces, Enrico Dándolo, harto de que los bizantinos fueran traidores y de las fallas estratégicas de las cruzadas, entonces él dijo, bueno, vamos a conquistar Bizancio nosotros y después vamos a lanzar una cruzada. Evidentemente que eso salió muy mal. Conquistaron Bizancio, destrozaron Bizancio y bueno, el Papa les excomulgó a toditos fueron excomulgados ahí, ¿verdad? Fue un desastre, lastimosamente, la Cuarta Cruzada. La Quinta Cruzada, muy parecida a la Cuarta Cruzada, el Papa Inocencio III, que ya había aplastado la herejía contra los cátaros,
que ya había promovido la Cuarta Cruzada, convocó antes de morir la Quinta Cruzada. Pero el plan era distinto ahora, atacar Egipto. En esta cruzada participaron el rey de Hungría, Andrés II, el rey de Chipre y muchos genoveses y venecianos. Fracasó esta cruzada por varios motivos políticos de nuevo. Pero de funestas consecuencias fue la aparición de Federico II Hohenstaufen, que está ahí en imagen. Este era también sacro emperador. Y este también estaba, como Federico Barbarroja, en guerra con el papado por el tema de los gibelinos y los guelfos, que es un asunto que algún día también deberían cubrir en la historia de la iglesia. Entonces este personaje, él dijo que le iba a apoyar a los cruzados, pero nunca les apoyó. Al contrario, él por su propia cuenta pactó con el sultán Meledino, que en esa época estaba. Malek Kamel, más conocido como Meledino. Entonces se dio una guerra intestina. ¿Por qué? Porque los templarios, los hospitalarios, los teutones, los cruzados, ya no sabían qué es lo que pasaba. ¿Por qué él pactó con Meledino? ¿Por qué el rey de Hungría está peleando allá y nosotros estamos acá? ¿Qué es lo que pasó? Se dio una matanza interna, una guerra intestina entre templarios contra hospitalarios, cruzados contra teutones. Todo por la ambición insaciable de Federico II. De Federico II, que le estamos viendo ahí. La Sexta Cruzada es una cruzada simbólica. Algunos ni siquiera dicen que existe la Sexta Cruzada. Pero nosotros, siguiendo el estilo clásico, vamos a decir, decimos que hubo una Sexta Cruzada simbólica, que fue justamente la cruzada de Federico II. Federico II ya hizo todo tipo de pactos y tranzas con el sultán maometano para que él entre en Jerusalén como si fuera que él reconquistó Jerusalén. Cosa que no ocurrió jamás. Lo que ocurrió fue un pacto de 10 años para que los cristianos pudieran entrar libremente en Jerusalén. Eso fue lo que ocurrió. O sea, lo que él consiguió con Meledino fue lo mismo que consiguió Ricardo Corazón de León, sin haber peleado, sin haber reconquistado ni un territorio, sin haber luchado por la fe ni por la cruzada, nada. O sea, todo fue una tranza. ¿Por qué? Porque él quería decir que él era el rey de Jerusalén, Federico, en su guerra contra los estados papales, que él tenía una guerra en esa época, que ya les dije, gibelinos, guelfos, compañía, esas cosas, ¿verdad? Esa cuestión. Entonces, la Sexta Cruzada es una cruzada muy simbólica, no existió prácticamente. No hubo batalla, no hubo guerra. Pero sí, Federico, entró en Jerusalén y se autoproclamó rey de Jerusalén, cosa que nadie le reconoció nunca, ¿verdad? Finalmente, las últimas dos cruzadas, la séptima y la octava cruzada. A diferencia de los emperadores del Sacro Imperio que se la pasaban traicionando al papado, en Francia teníamos a este personaje que está ahí en la imagen, en la estatua más bien. Es San Luis de Francia, Luis IX, el rey de Francia. Luis IX es protagonista de las últimas dos cruzadas. Luis de Francia estaba muy enfermo cuando era joven, a punto de morir. Entonces él le pidió a la Virgen María que le salve, o sea, no que le salve la Virgen, que Jesús le salve a través de la Virgen, y a cambio él iba a lanzarse a la cruzada, cosa que la Virgen le dijo ok, y se salvó. Entonces él se lanzó a la séptima cruzada, pero él hizo el plan que el Papa anteriormente había dicho. Lo que tenía que haber hecho Federico II del Sacro Imperio, lo hizo Luis de Francia. Atacó Egipto. Estuvo a punto de conquistar Sidón con los caballeros templarios, pero terminó siendo rodeado y capturado por los ayubitas. Y él estuvo prisionero muchísimo tiempo, y los ayubitas le liberaron cuando se pagó un enorme rescate por él. Aunque se perdieron todas las conquistas, San Luis fue visto como un héroe
por haber soportado semejantes sacrificios hasta las últimas circunstancias. A diferencia de los sacroemperadores Hohenstaufen, quienes siempre todo lo veían desde una perspectiva política y de engrandecimiento, San Luis estaba dispuesto a renunciar a su propia vida en pos de la noble causa. Entonces, San Luis, a pesar de haber sido derrotado, a pesar de haber sido prisionero, a pesar de no haber logrado una victoria, era considerado un héroe, porque él sacrificó todo por la cruzada. En ese momento aparece otro tremendo enemigo, el imperio mongol, los mongoles. Genghis Khan es el padre de los mongoles y terminan las cruzadas justamente no entre los cristianos contra los musulmanes, sino entre los musulmanes contra los mongoles. Así termina la cruzada. Los cristianos van a lanzar una última cruzada. El mismo San Luis de Francia va a ser el que va a lanzar la última cruzada. Va a llegar a Túnez, en África, va a conquistar Túnez, pero se va a enfermar y va a morir de disentería en Túnez. O sea que volvió a fracasar, esta vez por una desgracia, San Luis de Francia, y murió en Túnez. Su compañero era el duque Eduardo de Inglaterra, el Sanquilargo, futuro rey de Inglaterra. Este Sanquilargo aparece en la película Corazón Valiente con Mel Gibson. Este es el mismo Sanquilargo que aparece en esa película Corazón Valiente con Mel Gibson. Este Sanquilargo va a luchar, va a tomar las tropas del rey Luis y va a ir a luchar en Tierra Santa, pero los asesinos se iban a encargar de él, la secta de los asesinos. Una vez más, le van a clavar una daga envenenada a Sanquilargo y Sanquilargo se va a salvar de milagro, pero va a volver a Inglaterra y ahí terminó. Y esa fue la última cruzada. Ahí terminaron las cruzadas. Así en un resumen, contra resumen, esa fue la última cruzada. Los mamelucos y mongoles se disputarían el territorio. Los mongoles, que en ese momento eran el imperio más grande del mundo, de hecho que fueron el imperio más grande de la historia, establecieron la paz mongólica en el siglo XIV. Los mamelucos, que eran los musulmanes de origen mongol también, dicho sea de paso en esa época, se repartieron el territorio, conquistaron Antioquía en 1268, Acre, la última capital de los cruzados, en 1291, y el último territorio cruzado, la isla de Ruat, en Siria, cayó en 1303. Este es el fin de las cruzadas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las cruzadas? Las consecuencias: avances tecnológicos y militares de gran impacto. La ciencia y el arte de la guerra militar y todo eso se va a desarrollar de enorme manera. La conciencia nacional y cristiana. El fortalecimiento de los reinos cristianos occidentales. España, Francia e Inglaterra van a salir muy fortalecidas después de las cruzadas. La autoridad del papado se va a reforzar, aunque con altibajos. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, las guerras intestinas eran muy grandes. El Papa tenía guerras con el Sacro Imperio, con todo el mundo. Era una cuestión difícil, pero dentro de todo el papado va a salir muy fortalecido. El desarrollo de las artes y la literatura de manera extensa, porque se va a crear una literatura y un arte extenso, largo y tendido gracias a las cruzadas. De hecho, que están documentadas en las gestas, en los cantos de los trovadores, se va a desarrollar. Un interesante intercambio cultural con maometanos y mongoles. ¿Por qué? Porque maometanos y mongoles tenían una gran cultura también, una gran civilización. Eran todos herejes los maometanos, pero también tenían gran ciencia, gran cultura, y ese intercambio va a servir, ¿verdad? Los mongoles ni hablemos, los mongoles establecieron la ruta de la seda, o sea que está todo dicho. El debilitamiento del Sacro Imperio por sus propios errores, sí, porque el Sacro Imperio, su rol errático en las cruzadas va a ser muy grave y eso va a conducir al protestantismo, lastimosamente. La figura del Sacro Emperador se debilitó muchísimo, perdió muchísima autoridad. Y el Papa
tampoco logró, lastimosamente, mantener esa unidad ahí en el Sacro Imperio. Pero esto fue por los errores de los propios sacroemperadores. Y poco tiempo después van a darse grandes conflictos ahí. El papado de Aviñón, el papado de Roma, van a haber antipapas, van a surgir herejías ahí en el Sacro Imperio, de todo va a pasar ahí. Lastimosamente eso va a ocurrir. Y por último, el debilitamiento a largo plazo del Imperio Bizantino, que llevará a la caída de Constantinopla y el fin del Imperio Bizantino en 1453. Nunca más se recuperó el poder de Bizancio. De hecho, como les dije, en Manzikert ya fue Bizancio. Y gracias a las cruzadas, Bizancio resistió, a pesar de la Cuarta Cruzada, que se destruyó Bizancio en la Cuarta Cruzada. Fue gracias a las cruzadas que Bizancio resistió todo lo que resistió hasta 1453, en cierto sentido. Entonces terminamos con las conclusiones. Las cruzadas son un riquísimo periodo de la historia cristiana con episodios gloriosos y trágicos, con figuras inmensas, quiméricas, de un tiempo único, quizás irrepetible. Quizás irrepetible. Nunca se sabe si es irrepetible, nunca se sabe. Hoy en día es 100% irrepetible. No porque esté bien o mal, porque nosotros como cristianos no somos ni el 1% de lo que era esa gente en lo que refiere a valor, a heroísmo, a patriotismo, a conciencia de que sos cristiano. Eso quizás es lo que la hace irrepetible, ¿verdad? Las cruzadas estaban ética y moralmente justificadas. La guerra justa es parte del magisterio y la doctrina cristiana. Mal que le pese a los buenistas de nuestros tiempos. Mal que le pese a los buenistas de nuestros tiempos. Las cruzadas y la guerra justa es parte de nuestra identidad y de nuestra doctrina, de nuestro magisterio cristiano. Nunca renieguen de la guerra justa. Demasiado ya se está renegando luego de la guerra justa, si es que a mí me preguntan. Las cruzadas, mientras mantuvieron su finalidad original, fueron victoriosas. De hecho, mientras se luchó por Dios y por recuperar Jerusalén para Dios, se venció. Las derrotas fueron empezando cuando los intereses políticos primaron por los intereses religiosos y los intereses de Dios. Así fue. Curiosamente, así fue. Curiosamente, así fue. Las cruzadas nos demuestran que el sentido de heroísmo cristiano no solo se limita a las virtudes piadosas. Eso es lo que ya le dije anteriormente. No solo el que reza mucho es buen cristiano. No solo el que es muy sí, rezo 85 rosarios es buen cristiano. Está genial. Yo no te digo que no. Pero el heroísmo cristiano en el combate es muy importante también. El heroísmo cristiano en el combate es muy importante. La guerra justa. Eso es real. Eso es nuestra doctrina. No nos olvidemos de eso. Y yo no soy teólogo. No soy el Papa, ¿verdad? Pero no hace falta tampoco. Si ustedes ya escucharon San Bernardo, San Agustín de Hipona, ¿qué más quieren escuchar? El mismo catecismo, ¿qué más quieren escuchar? Cuando hay que pelear y si hace falta defender la fe con las armas, defender la patria con las armas, pues se hace. Se hace. Incluso en la derrota. Como dice el ejemplo de San Luis de Francia, incluso en la derrota, el heroísmo. Incluso en la derrota, el heroísmo. Las cruzadas son un ejemplo en el que deberíamos mirarnos como cristianos. ¿Somos capaces de hacer todo por defender nuestra fe? ¿O por defender nuestra patria, sea terrena o celestial? Sea el Paraguay o sea la Jerusalén eterna. ¿Somos capaces de renunciar a los placeres mundanos de la posmodernidad para enfrentar de manera justa, aunque firme y decidida, a los actuales enemigos de la Iglesia Católica y de nuestro país? Esa es una pregunta que yo les dejo a ustedes.
Las cruzadas nos ayudan a entender muchos de los episodios históricos que ocurrirán posteriormente, que, bueno, no sé si más adelante ustedes van a estudiar los episodios posteriores, pero muchos de ellos, las cruzadas te ayudan a entender también lo que va a pasar después. Finalmente, las cruzadas fueron heroicas y nobles. No tenemos por qué arrepentirnos de ellas. Todo lo contrario. Siempre es tiempo para iniciar una nueva cruzada, en el debido contexto y con las causas justas. Entonces, la cruzada probablemente hoy en día no es contra los maometanos, ni contra los judíos, ni contra nadie. La cruzada ahora mismo probablemente es contra nosotros mismos, contra nuestra debilidad, contra nuestra mezquindad, contra nuestra comodidad, contra nuestra holgazanería, contra nuestras excusas que le ponemos a la iglesia, o excusas que le ponemos a la patria, o excusas que le ponemos al hermano que me necesita. Esa es la primera cruzada que tendríamos que nosotros ya plantearnos. Bueno, finalmente cerrar esta charla con la oración al Espíritu Santo, que es el que conducía siempre el espíritu de los cruzados. Es el que conducía siempre a los caballeros templarios, a los hospitalarios, a los reyes de Francia, de Inglaterra, de todos los reinos de España. Y la Virgen María y el Espíritu Santo. Entonces, veni Sancte Spiritus repetuorum quorda fidelium, et tui amoris in eis ignem ascende. En mit spiritum tuum et creabuntur et renovabis pacem terra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para renovar la vida, y la faz de la tierra será renovada. Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu, conocer lo que es recto y gozar para siempre del divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.